a ir entonces a la parte de las parábolas. Y hoy vamos a ver dos parábolas. Es el primer dúo, recuerdan, hay un dúo de parábolas. Ya vimos la parábola del sembrador. Las parábolas que siguen vienen en dúo, eso ya lo explicamos, cómo es que funciona. Vamos a tener la explicación de las parábolas que aparecen en Mateo 13, del 24 al 30, versículos 36 al 43 y 47-50. Los pasajes del 24 a 30 es la parábola del trigo y la cizaña, y los versos 36 al 43 tienen que ver precisamente con la explicación de esa parábola. Pero los versículos 47 al 50 nos van a hablar de la parábola de la red. El Señor Jesús nos va a hablar de eso, y las dos parábolas tienen un sentido igual, un significado similar, y lo que vamos a ver es que nos van a hablar sobre una realidad que vivimos en nuestros días desde que Jesús fundó su iglesia, específicamente cuando la iglesia es bautizada por el Espíritu Santo en Hechos 2. A partir de allí ha comenzado a vivirse estas parábolas. Incluso en la época del mismo Señor Jesús sucedió esa mezcla dentro de la iglesia, y es algo que va a suceder ahora. Esta parábola es una parábola del reino, porque en cierta manera, como vamos a ver más adelante, la iglesia del Señor es lo que ahorita, en este momento, en estos días, muestra lo que es lo que es el reino de Dios en esta tierra. Entonces vamos a ver el carácter mezclado de individuos dentro del pueblo del reino de los cielos, y vamos a ver que a futuro el Señor va a separar esas dos clases de personas y va a dejar precisamente solo los que Él ha redimido, y eso es lo que nos va a enseñar esta parábola. Esta parábola quiere responder a una pregunta. Hay una pregunta que se hace regularmente en cuanto a esta parábola, y tiene que ver precisamente con la iglesia del Señor. ¿Por qué en la iglesia de Dios, es decir, en el cuerpo de Cristo local, tenemos tantos desacuerdos? Porque hay gente que se opone, porque hay gente que está en contra de lo que Dios quiere, porque siempre hay alguien que no ayuda. La parábola va a explicar algunos aspectos, y vamos a ver la razón de eso para poder nosotros afrontar y confrontar la situación y poder llevarla de la manera correcta. Entonces vamos a ir viendo que esta parábola estas parábolas van a estar específicamente enfocadas en lo que es salvos y no salvos, y eso va a afectar a la iglesia en cierto grado. Entonces, pero antes de explicar cada parábola, es necesario que veamos un aspecto. La iglesia de Dios se ve en dos esferas específicas. O sea, hay dos áreas específicas. Quiero mencionarles esas áreas. Voy a mencionar la primera, voy a explicarla, y voy a mencionar la siguiente y la voy a explicar. No voy a dar pasajes bíblicos todavía en esta especificación, pero en la parte del segundo punto, de la segunda esfera, sí vamos a ver algunos versículos. Voy a mencionar, al inicio no voy a mencionar muchos textos porque se van a explicar ahora con la parábola, ¿verdad? Entonces tenemos la primera, que la iglesia de Dios se ve en dos esferas específicas. Vemos la primera esfera. La primera esfera es que la iglesia es específica y local, es decir, visible y local. Esa es la idea. Entonces la iglesia tiene que verse, la iglesia tiene que entenderse. Eso de iglesia universal, como lo vamos a ver más adelante, no es un concepto bíblico, y qué peligroso que es eso cuando empezamos a ver que la iglesia está en todo lado. Cuando hablamos de iglesias universales, sí nos metemos en serios problemas. Vamos a verlo ahora más adelante. Pero digamos, tenemos la específica y local, que es la iglesia donde cada uno de nosotros se reúne, como en el caso nuestro, como en mi iglesia. Ahí yo me reúno, soy miembro de esa iglesia junto con todos los hermanos que son miembros, y somos parte
de esa iglesia específica y local. Pero esa iglesia específica y local, esa iglesia visible, donde podemos tomar café, donde podemos conversar, reír, donde podemos compartir, donde podemos poner nuestras oraciones, donde la gente nos conoce, donde conocemos gente. Esa iglesia está compuesta por dos tipos de personas: los salvos, que están divididos en dos grupos, y los falsos hermanos, que están divididos en dos grupos. Y esto es donde se hace una mezcolanza que vamos a ver en la parábola del trigo y la cizaña, que se hace muy difícil. Realmente la salvación depende de cada uno, y la salvación solamente el que es salvo sabe si es salvo o no es salvo. O sea, no podemos nosotros asumir o presumir de que nuestra iglesia, toda la iglesia es salva, porque yo no conozco el corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia. Usted no conoce el corazón ni siquiera de su pastor. Es un asunto de individualidad. La salvación es individual. La salvación no es pertenecer a un grupo ni hacer ciertas cosas de un grupo. La salvación es una relación personal con Dios por medio del arrepentimiento de pecados, por medio de la aceptación del evangelio, por medio de recibir la palabra. Recuerdan, lo vimos la semana pasada, todos los pasos para recibir a Cristo, todo lo que enseña la Biblia sobre la palabra de Dios en la parábola del sembrador. Recuerdan que es lo que había que hacer, cómo recibimos la palabra y qué es lo que enseña eso. Entonces ahí tenemos varios grupos, y entre esos tenemos los hermanos espirituales, que son salvos, que aman a Dios, que están dedicados a la obra del Señor, que quieren servir al Señor, que oran, que realmente tienen en su conciencia y en su corazón la seguridad de la salvación, pero son personas dedicadas al servicio de Dios y a la honra y la gloria de Dios, y ellos están esforzados por obedecer a Dios. Pero también tenemos los hermanos carnales. Cuando hablamos de hermanos carnales, hay iglesias que dicen que no existe el hermano carnal. Hay iglesias que dicen no hay cristianos carnales, o hay cristianos o no hay cristianos. Pero eso es ser muy tajante, especialmente es una doctrina que no es bíblica y que ha venido de grupos de la Reforma Protestante, que traen esas ideas y conceptos de que no puede haber un hermano carnal, un cristiano carnal. Pero la Biblia sí dice que los hay. Y hay hermanos que son salvos, tienen la seguridad de la salvación, saben que Cristo vive en sus corazones, pero no estudian la Biblia, no oran, no asisten a los cultos, son irresponsables con la obra de Dios. Siempre está primero el mundo antes que Cristo, siempre es primero el deporte antes que Cristo, siempre es primero las actividades propias antes que Cristo, siempre el trabajo está antes que Cristo. Esos son hermanos carnales, porque cuando el trabajo se vuelve, no porque digamos una persona está trabajando y realmente no puede ir a la iglesia y dice yo no puedo ir los domingos, pero si él es espiritual, él dice yo no puedo ir el domingo en la mañana, pero si voy a ir los miércoles a orar, porque yo no puedo ir el domingo en la mañana, yo voy el domingo en la tarde. Si no puedo ir ninguno de esos 2 días, voy el miércoles. Un hermano espiritual busca la manera de tener relación con su iglesia. Pero los carnales no, siempre buscan una opción, siempre buscan una excusa para no ir. Para no comprometerse, para llegar solo cuando les conviene, cuando están aburridos o cuando hay fiesta. Entonces ahí tenemos esos dos grupos de personas y no tenemos, digamos, ningún problema con ellos. Sabemos que son salvos, sabemos que algunos son más débiles que otros, pero vamos todos juntos. El problema está en los falsos hermanos. Los que están engañados a sí mismos. Hay gente que cree que es salva porque hizo una oración, pero ni siquiera entendió eso. Hay gente que cree que es salva porque se bautizó. Hay gente que cree que es salva porque lee la Biblia. Hay gente que cree que es salva porque ora. Hay gente que cree que es salva por muchas cosas, no porque creyó en Cristo. Eso solo los salvos lo entendemos. O sea, ¿qué es la salvación? Haber creído en Jesucristo como Salvador. Pero hay muchas personas que son hermanos porque viven con nosotros, actúan como nosotros, hablan como nosotros, tal vez están muy esforzados en algunas cosas, pero ellos no han nacido de nuevo y uno tal vez no los puede notar del todo, a veces sí, a veces no, y estas personas están engañados profundamente porque creen que sus buenas obras son las que los están llevando a Dios, y por más que se les hable de una salvación por fe no lo entienden. También están los que saben que no son salvos, es decir, la gente que critica al pastor solo tonteras dice, es que esa enseñanza no es cierta, cómo es que solo salvos por la fe, es que yo estoy en contra de lo que dice el pastor de tal cosa, yo no acepto esta doctrina, pero ahí están siempre
haciendo su labor de división, de contienda, de murmuración, etcétera, porque no son salvos, realmente no les interesa, y como les molesta ciertas cosas o se oponen a ciertas cosas, incluso hay gente que a sabiendas de que no tienen la fe, llegan a la iglesia con el único objetivo de hacer daño, nada más, y ellos son engañadores. Eso está en muchas partes de la Biblia, llegará un día que lo vamos a ver en cuanto a lo que es la vida de las personas no salvas y cómo éstas afectan a la iglesia. Eso tal vez lo vamos a ver en la escuela dominical, por ejemplo, en nuestro caso, y si no, pues si Dios nos permite lo podríamos ver aquí en algún momento. Entonces ahí tenemos ya esa parte, la iglesia de Dios como específica y local, que es donde cada uno de nosotros se reúne. Pero hay otra que es la definitiva y final. Cuando Jesús fundó su iglesia en Mateo 1:18, en Mateo 16:18, él dice que la iglesia va a ser edificada, o sea, él va a estar edificando. Quiero que veamos el pasaje de Mateo 16 para que veamos lo que el Señor dice. No voy a entrar en discusión sobre el asunto de Pedro, solamente quiero que vean el verbo edificaré. Él dice, y sobre esta roca edificaré, vea que es futuro, mi iglesia. Muchos creen que como está en futuro, se refiere a Pentecostés, que él va a fundar su iglesia en Pentecostés. Sin embargo, cuando usted sigue leyendo otros pasajes, la Biblia dice que nosotros, incluso ahorita, nuestra iglesia sigue siendo edificada. O sea, no ha terminado de edificarse. ¿Por qué está en futuro? Porque a mi punto personal, el Señor Jesús está pensando en la iglesia en el cielo. Ya cuando todos los santos son arrebatados, ya las iglesias locales dejan de existir y Él allá con las personas con su cuerpo físico, Él ya ha formado su iglesia final, la gran congregación de los santos que menciona Hebreos capítulo 12. Entonces el Señor dice, edificaré mi iglesia sobre esta roca. Y es lo que Él está haciendo. 1 Corintios 3, el Señor Jesús habla de que mire cada quien cómo sobreedifica. Porque estamos construyendo, incluso ahorita estamos construyendo sobre aquel edificio que se ha venido construyendo desde el inicio de la era de la iglesia hasta nuestros días. Cada iglesia va edificando, porque al final todos nosotros, todos los santos, toda la familia de Dios, vamos a ser en el cielo una sola iglesia, local, visible y autónoma. Vamos a ser un cuerpo allá en el cielo con un solo pastor, que es nuestro Señor Jesús. Y allí vamos a ver cómo Él va edificando, o Él edificó su iglesia. Pero el verbo acá, edificaré mi iglesia, tiene como connotación escatológica el final de los tiempos, cuando ya la iglesia del cielo esté completa. Ahorita no hay en el cielo iglesia, en el cielo hay santos, pero todavía no hay iglesia. ¿Sabe por qué va a haber la boda del Cordero? Porque hay bodas. Porque la iglesia, cuando Cristo fundó la iglesia acá, en la tierra, Él la instituyó. Pero ¿qué hizo en Pentecostés? Él la bautizó, la instituyó, la organizó, la estableció y le dio autoridad. Pero eso fue a la iglesia local. Cada iglesia local viene en una línea de iglesias y tienen esa autoridad. Pero en el cielo, el Señor va a hacer las bodas del Cordero, que es una actividad de la iglesia con Cristo. No es que todos nosotros nos vamos a fusionar en una sola persona, una gran mujer gigante que va a ser la esposa de Cristo, no. Es una figura, eso es una figura didáctica, lingüística, para enseñarnos de que en el cielo, cuando estemos allá en el cielo, el Señor va a constituir de una manera ya oficial su iglesia final. Y entonces eso va a ser como una boda, va a haber una fiesta y va a haber una gran fiesta que es el milenio. Pero el Señor va a hacer todo eso en honor a su iglesia, en honor a su novia, y por eso Él usa el verbo edificar en futuro. Yo edificaré mi iglesia. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La muerte no puede sostener que la iglesia sea edificada en el cielo. Todos vamos a resucitar. Por eso habla de que las puertas del Hades, o de la muerte o del infierno, no prevalecerán contra ella. El Señor va a levantar a la iglesia. Eso tiene demasiadas connotaciones, pero en este caso me refiero al punto de vista escatológico. Entonces allí tenemos la primera parte de esa iglesia edificada por Cristo, que es una forma definitiva y final,
como la iglesia de Dios. Pero vean, hermanos, que la iglesia fundada por el Señor fue fundada antes de Pentecostés, fue fundada por el Señor en esta tierra, cuando Él estaba en esta tierra. Porque si hubiera sido fundada en Pentecostés, como la mayoría de cristianos enseña, Jesús no la fundó, fue el Espíritu Santo. No, es que sí, fue Jesús y Él envió al Espíritu Santo. Pero la Biblia nunca dice que la iglesia se fundó en Pentecostés, ni Pentecostés habla de eso. Más bien el versículo 38 y otros pasajes ahí, el último de Hechos capítulo 2, da por sentado que la iglesia estaba y que lo que hicieron los 3000 fue unirse. Porque ahí no dice y los 3000 fundaron la iglesia. No, dice que los 3000 se unieron a ellos, se unieron a la iglesia ya fundada. Entonces la iglesia fue fundada en la era del Nuevo Testamento. Esto aclara muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente pregunta y dice, es que el diezmo no es de la iglesia, no hay que dar el diezmo. Bueno, si usted cree que la iglesia nació en Pentecostés, no debe dar el diezmo, porque la orden y el mandamiento del diezmo lo da Jesús antes de Pentecostés. Pero si usted cree que la iglesia se fundó en Hechos capítulo 2, no hay que celebrar la cena del Señor, porque la cena del Señor fue instituida antes de Pentecostés, antes de la cruz. ¿Por qué Pablo la vuelve a mencionar en 1 Corintios 11 si ya no tiene nada que ver con nosotros? Entonces, si yo creo que la iglesia fue fundada en Pentecostés, puedo quitar el diezmo y puedo quitar muchas cosas. Pero cuando yo sé que la iglesia fue fundada, porque la Biblia lo dice, por Jesucristo mismo en esta tierra, Él mismo habla del diezmo, Él mismo habla de las ofrendas y Él dice que es necesario hacerlo y que es necesario cumplir con toda justicia. Además, el bautismo de Juan ya no tendría ninguna validez. Entonces, al fundarse la iglesia en Hechos 2, todos los apóstoles tenían que volverse a bautizar. Ninguno se volvió a bautizar, ni ningún discípulo se volvió a bautizar en agua, porque el bautismo de Juan fue suficiente. Recuerden que el bautismo de Juan es el bautismo del Padre. Fue el Padre quien lo mandó a bautizar en agua y ese bautismo sigue hasta nuestros días. A mucha gente no quiere aceptar eso, ve un montón de bautismos, hablan de 7 bautismos y el bautismo de Juan y el bautismo de la iglesia lo ven separado, cuando en la Biblia el bautismo en agua, el bautismo es uno solo, y el bautismo del Espíritu Santo, que fue la venida del Espíritu en Pentecostés, es uno solo, tampoco se repite. Pero ahí vemos que el Señor fundó su iglesia y ese es el primer punto que usted tiene ahí, es actualmente una iglesia general e institucional. En segundo lugar, es una iglesia que está siendo edificada, ya lo mencionamos, está siendo construida. Cristo comenzó a edificarla. ¿Y con qué se sostiene? Con toda la doctrina de los apóstoles. Efesios 2, 20 al 22, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. La piedra principal o la piedra del ángulo era una piedra esquinera que se ponía en las casas, que iba a sostener todo el peso de la casa y la que daba la línea y la estabilidad a la casa. Pero el fundamento eran todas las vigas que iban a su alrededor, pegadas a esas piedras angulares, esas piedras principales, y así se podía construir la casa. Entonces los apóstoles comenzaron a edificar o a fundar iglesias bajo la cabeza que es Cristo, que ya había puesto la primera piedra y él había comenzado su iglesia. Entonces la iglesia es investida con poder en el bautismo del Espíritu Santo y la iglesia va en un proceso para que en el cielo, donde todas las iglesias están reunidas, ya sean una sola gran iglesia, que es la iglesia de los santos. Eso lo menciona la Biblia en muchas ocasiones. Ahora, yo sí quiero dejarles como énfasis que la iglesia es local y es visible. No tengamos el concepto de una iglesia invisible. Una iglesia espiritual sí, toda iglesia local debe ser espiritual, pero muchas veces la gente usa el término espiritual como invisible, como místico, como en el aire, ¿verdad? Pero no, somos espirituales porque hacemos lo que el Señor dice en su palabra, pero la iglesia siempre es local, visible. Es decir, un creyente que no asiste a una iglesia local no es miembro de una iglesia, y eso tiene muchas connotaciones teológicas, escatológicas en el futuro, porque tenemos que ser parte de una iglesia local. Ahora, ¿por qué tenemos que ser parte de una iglesia local? Porque el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a decir en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, hablando de los corintios, él dice, vosotros
Vea que él no dice nosotros, él dice vosotros, porque él se está excluyendo, y es un apóstol, pero él se está excluyendo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Él está hablando de la iglesia local de Corinto. Observe que él usa el verbo vosotros, tercera persona. Pero cuando él habló sobre el bautismo en agua, en el versículo 13, observen que él dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Recuerdan, ya se lo he explicado muchas veces. Ahí se refiere que todos fuimos bautizados en una iglesia local, en un cuerpo. Aquí no habla del bautismo del Espíritu Santo. No hay contexto en toda 1 Corintios del bautismo del Espíritu Santo. No aparece en ningún lado. Aparece el bautismo en agua del capítulo 1. Aparece el bautismo en agua en el capítulo 10, si no me equivoco, cuando habla de Moisés. Y después vuelve a hablarnos de bautismo aquí. Sería muy lógico y muy fuera de contexto que Pablo tomara ese pasaje para hablar del bautismo del Espíritu Santo que sucedió en Pentecostés en este pasaje. Sería algo muy fuera de lo normal. Aquí habla del bautismo en agua, pero aquí él utiliza el verbo fuimos. Pero en el caso del verso 27, cuando ya está hablando de las personas miembros de una iglesia local, él dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y él viene hablando de iglesia local. Después él habla de la iglesia institucional, ese juego de palabras que tenemos que tener mucho cuidado con el uso que está en las escrituras, porque el versículo 28, Pablo dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Vea qué interesante, porque en el verso 28 dice, aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, ¿qué puso en la iglesia? Apóstoles. Pero aquí está hablando de los guías espirituales, no de la iglesia como tal. Jesucristo, ¿cuándo puso los apóstoles? ¿Después de Pentecostés? No, lo hizo en Mateo capítulo 10, él instituyó, y si usted lee todas las referencias de los evangelios sobre los apóstoles, dice que fueron instituidos en la época del ministerio terrenal del Señor. Y aquí está diciendo Pablo que en la iglesia él puso apóstoles, puso profetas, maestros, pero es muy interesante esa clausulita que usted ve allí luego, después, que viene mencionando allí, porque él dice primeramente apóstoles. Y usted lee en toda la Biblia, y los primeros administradores de la iglesia fueron los apóstoles. Después aparecieron algunos profetas, después aparecieron los maestros, y después aparecieron unos que hacían milagros. Todo fue un proceso que el Señor había hecho. Y observe que hasta el puro final, ya después de Pentecostés, aparecen los que hablan en lenguas. El don de lenguas es el don más bajo o el menos importante de todos los dones dados a la iglesia. El mayor es apóstoles, seguido por profetas que ya no están, y después vienen los maestros. Dice que los que hacen milagros, todo esto ya no existe. Esto fueron en la época que Jesús los instituyó. Pero ese es otro tema que no quiero salirme de allí. Quiero volver a donde estábamos. Él está hablando de que la iglesia es una iglesia local, es una iglesia soberana y es una iglesia independiente, es una iglesia visible, se puede ver, se puede entender, se puede comprender. Eso es la iglesia del Señor. Ahora, vean que en esto del primer dúo de parábolas, también vamos a ver que hay todo un orden de constitución, y quiero aclararlo porque si no las parábolas pueden llegar a ser confusas a nuestro entendimiento. Entonces, como les estaba diciendo, la iglesia fue constituida por Dios con un orden. La iglesia es local, nunca mística. Esa palabra mística, como es que yo soy miembro de la iglesia, entonces si yo voy a la iglesia en Guanacaste me tienen que tratar igual porque yo soy miembro de esa iglesia. Si yo voy a la otra iglesia, yo tengo que ser miembro de esa iglesia. No, hermanos, o sea, tenemos que, si yo quiero ser miembro de la iglesia Guanacaste, yo tengo que llevar cartas de esta iglesia y llegar allá y esperar a que la iglesia me apruebe la membresía. Y ya pierdo la membresía acá. Yo no puedo tener membresía en dos iglesias, solo en una. No puedo estar en un pie allá y el otro acá, o estoy en una o estoy en otra. O sea, yo no puedo tener dos membresías. No estoy diciendo que no pueda visitar otras iglesias, no estoy diciendo que no pueda ir a otras iglesias y compartir con otros hermanos, pero no es miembro. Como no es miembro, no debería tomar la cena del Señor en otra iglesia donde no es miembro,
porque usted está hablando de una comunión que realmente no tiene con esa iglesia. Entonces la iglesia es local, nunca mística o invisible. Hay un dicho que decía Ravenhill, yo detesto la iglesia invisible que hace invisibles a los creyentes. Porque cuando yo digo que la iglesia es invisible, ¿por qué la gente no va a las iglesias ahora? Porque todos son miembros de la iglesia de Cristo. Ya no hay necesidad de ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a evangelizar? Todos somos miembros de la iglesia de Cristo. ¿Para qué voy a vivir una vida de santidad? Todos somos miembros de la iglesia de Cristo. En esa iglesia no me comprenden, no me entienden, me exigen tanto, no me dejan hacer ciertas cosas que yo creo que no son malas. Entonces no voy a ninguna iglesia, yo me quedo aquí solo con mi Señor, dicen algunos. Hermanos, no funciona así el concepto bíblico. El concepto bíblico es que usted debe ser miembro de una iglesia local y sujetarse a esa iglesia local para poder vivir una vida espiritual. También nos dice que la asamblea es la autoridad final, donde se deciden todos los asuntos de esa iglesia. Porque si fuera una iglesia mística o invisible, hermanos, imagínense qué pasaría con las ofrendas y diezmos. Tienen que ir todos a una sola arca. ¿Qué sucedería con los pastores? Tendrían que estar sujetos a un solo pastor. ¿Qué sucedería con las oraciones? Tendrían que ir dirigidas a una sola iglesia, a una sola cabeza, a una sola cúpula principal. ¿Verdad que se está dando cuenta a cuál iglesia estoy mencionándole? Hay una iglesia así, una iglesia institucional que tiene una cabeza, que es la cabeza de la iglesia, de ellos, y de hecho le dicen Santo Padre, ¿verdad? Él es la cabeza de toda la iglesia. Y todas las iglesias de esa agrupación pertenecen a una sola iglesia. Pero verdad que no estamos de acuerdo con eso. Los que hemos nacido de nuevo sabemos que no funciona así. El ministerio del reino de Dios, tenemos una iglesia local, la asamblea, la autoridad final, la asamblea de la iglesia local, y ella es la que decide sobre sus asuntos. Pero aparte de eso tenemos a un pastor. El pastor es la autoridad espiritual y los diáconos son su apoyo ministerial. Pastor y diácono son una autoridad administrativa, que son solo dos oficios. Está claramente en la escritura que solamente hay dos oficios, no hay más. Entonces, cuando nosotros hablamos de una iglesia, hablamos de una iglesia organizada, una iglesia que tiene un orden, una iglesia que tiene una estructura. La asamblea no puede intervenir en las cosas espirituales, en las cosas que están escritas, solo puede intervenir en aquello que está contradiciendo la doctrina bíblica. Por ejemplo, si el pastor dice vamos a salir a evangelizar, y la iglesia levanta la mano y dice no estamos de acuerdo en que evangelicemos, mejor quedémonos aquí, nos edificamos. La iglesia no puede hacer eso, porque el evangelismo es un mandamiento. La iglesia no tiene autoridad sobre eso, el pastor solo ejecuta eso. Pero si el pastor dice hermanos, vamos a recibir a los hermanos que han bautizado por aspersión para no tener tantos trámites ni tanta gasto de agua, vamos a recibir a todos los que han bautizado de una buena iglesia. Ahí la iglesia tiene que levantar la mano y decir no, hermano, hay solo un bautismo y es por inmersión, no podemos permitir eso. O sea, lo que no está contra la Biblia, lo que es de la Biblia, la iglesia no puede tomar decisiones en eso. Pero en otros asuntos sí. Por ejemplo, pertenecer a una convención, pertenecer a una agrupación de iglesias, etcétera. Eso es una decisión ya de la iglesia local. El pastor no lo puede decidir. El pastor puede motivar, ayudar, enseñar, pero nunca puede decidir eso. Eso es de la iglesia local. Pero, por ejemplo, la iglesia está dentro de alguna asociación, federación, lo que sea, y comienza a salirse de la doctrina. El pastor sí tiene la autoridad de decirle a la iglesia tenemos que salir, porque no es correcto estar allí, y la iglesia pues tiene que salir porque es un mandamiento bíblico. Entonces eso es otro tema, pero es la idea de lo que es una iglesia local. Los pastores son llamados a velar sobre la iglesia. Vamos a ver que aquí en esta parábola el malo es el culpable cuando los pastores duermen. Y ahorita vamos a ver qué es eso de dormir, y es una advertencia que se intensifica después de la muerte de los apóstoles, y Pablo lo advierte en Hechos capítulo 20, que van a entrar lobos rapaces, va a entrar gente con mucho poder o con mucha influencia del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hay un pasaje importante sobre la autoridad de la iglesia. Como pastor hay una autoridad doctrinal, lo que está en la Biblia,
es lo que yo puedo ejercer y hacer, pero no puedo tener un dominio sobre la iglesia, como si fuera el dueño. Es que la iglesia es mía, muchos dicen, es mi iglesia. No, la Biblia dice, incluso habla en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí con Diótrefes? Diótrefes no quería darle el espacio a los apóstoles. Así hay muchas iglesias, no quieren dar campo a pastores. Hay un grupo de hermanos que dicen, no, nosotros dirigimos esta iglesia. No, ¿por qué va a venir un pastor? Quieren siempre el primer lugar. ¿Qué es lo que dice Juan? Juan como pastor, como apóstol, dice, por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Era un hombre con mucho dominio, hemos conocido gente así, pero hay autoridades que la iglesia no puede rechazar. Observe aquí que la iglesia de Diótrefes estaba rechazando pastores, estaba rechazando gente que había sido enviada por el mismo apóstol Juan, por los apóstoles, y ellos no los querían recibir. Y eso no era correcto. O sea, la iglesia no puede decidir eso. La iglesia no puede decir, nos vamos a quedar sin pastor, vamos a hacer una iglesia sin pastor, de por sí no lo ocupamos. No puede decidir eso. En la Biblia hay una función de liderazgo, y esa función de liderazgo se debe respetar, y la iglesia tiene que buscar tenerla, y tiene que hacerlo de acuerdo al mandamiento bíblico, que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones al respecto. Entonces, ya teniendo esa claridad así, yo quisiera que entráramos a ver la parábola de la semilla del trigo y la cizaña, para poder ir comprendiendo cómo el Señor nos viene hablando de en esta parábola, de todo lo que sucede en nuestras iglesias. Ya vimos a Diótrefes, ya vimos algunas cosas que la iglesia no tiene autoridad. Hay cosas y muchas en las que ella tiene autoridad, en las que ella puede tomar decisiones, pero hay situaciones en las que ella no puede. Por ejemplo, la iglesia no puede decir no vamos a pedir el diezmo o las ofrendas. La iglesia no puede decidir eso. Hay un mandamiento bíblico y hay que cumplirlo, hermanos. O sea, no podemos decirle a la iglesia, estamos en una crisis política, no recibamos diezmos y ofrendas. No, hermano, hay un mandamiento bíblico de dar los diezmos y las ofrendas a la iglesia local. Hay un proceso. ¿Qué puede hacer la iglesia? Exigir un orden administrativo. Eso sí lo puede hacer, porque saber cómo se manejan las finanzas. Tampoco es que las da y se queda sin saber. Debe haber un orden administrativo y debe haber un buen orden administrativo, pero no puede decidir si apoya o no misiones, no puede decidir si compra o no Biblias. Esas son cosas que son necesarias y se deben comprar, y para eso son los diezmos y las ofrendas, para tener todo lo referente al ministerio, a la educación de la teología, como sucede ahora. Pero yendo a la parábola, en esta parábola, la semilla buena, la semilla de la palabra de Dios, obviamente que ha sido sembrada en buena tierra. Es un hecho. Ahí en Mateo 13:24 encontramos lo que dice el Señor al respecto de esta semilla. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vea que aquí hay un cambio. En la parábola del sembrador se habla de la semilla y del tipo de tierra. Hay tierra buena, tierra mala, hay tierra con espinos, hay tierra con piedras, hay tierra en el camino muy dura que no sirve, la semilla no puede entrar, pero ese es el énfasis en el suelo. Aquí el Señor Jesús está resaltando la semilla, ¿ok? No está resaltando el campo. Vea que es la misma figura de la parábola del sembrador. El hombre sembró buena semilla. ¿Quién es el que salió a sembrar? Vean que es la misma idea de la parábola del sembrador. Pero ¿qué es lo que está sembrando? Buena semilla. Los que han trabajado la agricultura o tienen un conocimiento de agricultura, porque mucha gente no sabe eso, pero cuando una persona va a sembrar, recuerdo a mi papá era agricultor y fue agricultor toda su vida, y él producía de todo. Recuerdo que
muchas variedades, tomates, chiles, vainicas, cebollas, papas, café, de todo tenía. Recuerdo que era un campo muy grande, una propiedad muy grande, y sembraba muchas cosas. Y yo recuerdo que cuando él iba a sembrar, él escogía primero la fruta de donde iba a sacar la semilla, no era cualquier fruta, él la escogía, una fruta especial. Después él sacaba la semilla y esa semilla la sacaba, si era digamos un tomate, la sacaba de todo el caldo del tomate, y esta semilla la limpiaban bien, y no recuerdo el proceso exactamente, pero sí sé que ellos la limpiaban, quedaba sin nada de tomate, solo la semillita. Esta semilla se extendía en el suelo, en lonas para secar al sol. Y mi papá podría observar y él decía, salió buena semilla. Y él observaba cómo era la semilla. Entonces venía lo que se llamaba almácigo, que era hacer un tipo de eras donde se sembraba la semilla, y mi papá sembraba la semilla y nacían las plantitas, y cuando ya las plantitas tenían su tiempo de trasplante, él llegaba y observaba la planta. No todas las plantas se trasplantaban, muchas quedaban en las eras y después eran destruidas con todo, porque no servían esas plantas, porque el agricultor busca la buena semilla. Y es lo que está diciendo Jesús. Ahora, esta semilla es buena, es una buena semilla. Y esta semilla tiene que ver precisamente con el mensaje de Jesús. Tiene que ver con el ministerio de Jesús. Y por eso es tan importante que nosotros podamos entender esta parte. ¿Recuerdan quién era el sembrador de la parábola? Era Jesús. Ahora aquí viene este hombre a sembrar, obviamente que es Jesús, ¿verdad? Y esta parábola va a representar el ministerio de la palabra de Jesús. Lo que él ha dicho, lo que él ha enseñado, lo que usted y yo tenemos en el libro de Dios llamado la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí dice en el versículo 24 que este hombre sembró una buena semilla. Ahora, Jesús va a explicar eso, quién es esta persona que sembró la buena semilla, y lo va a explicar precisamente en el versículo 37. En el versículo 37, nuestro Señor dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esa frase ya usted sabe quién es, ese es Jesucristo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Ok? Ahora, ¿quién es la buena semilla? ¿Qué es la buena semilla? Hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en el verso 38, el Señor Jesús dice que la buena semilla son los hijos del reino. Ahora, ¿por qué Él dice que son los hijos del reino? ¿No veníamos hablando de que la semilla es la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús dice que son los hijos del reino? Porque recuerdan la parábola del sembrador. ¿Dónde cayó la buena semilla? La semilla en buena tierra. Esa buena tierra era el corazón de una persona que se arrepintió de sus pecados. Entonces, esa palabra crece en esa buena tierra y esa persona es transformada. Por eso la semilla, que es la Biblia, y el creyente se fusionan en uno solo. Cuando uno cree en Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia se hace parte necesaria y parte vinculante, de tal manera que con la vida espiritual, que de tal manera la Biblia y el creyente no deben estar separados. Cuando un creyente no se alimenta de la Biblia, es un creyente carnal. Cuando un creyente estudia la Biblia, él es una persona espiritual. Por eso Jesús aquí confunde la semilla con los hijos del reino. Porque en la parábola del sembrador, la semilla era la Biblia, era la palabra de Dios. Pero aquí son los hijos del reino. Porque una persona que ha nacido de nuevo, esa persona tiene en su corazón la palabra de Dios, y esa persona es nacida de nuevo y tiene la vida que solo Dios puede dar por medio de Jesucristo, y que se vivifica constantemente en la Biblia. Pedro dice que es la palabra de Dios la que nos vivifica, la que vive para siempre en nuestros corazones. Y observe que él habla de que esta buena semilla son los hijos del reino, y es Jesús quien está sembrando eso.
Significa que usted y yo, que hemos nacido de nuevo y entendemos lo que es haber aceptado a Jesucristo como Salvador, nosotros somos esa buena semilla, ¿verdad? Nosotros somos esa buena semilla. Entonces, esta semilla es la palabra de Dios que santifica al creyente y santifica las iglesias. Es decir, la iglesia, si tiene salvos, hermanos, esa iglesia es santa. Si la iglesia no tiene salvos, eso es una iglesia muerta. Eso es un árbol que no da fruto. Ahora, esto nos viene recordando que Jesús habló del árbol bueno y el árbol malo. En Mateo capítulo 7, versículos 15 al 17. Allí él viene hablando del árbol bueno y el árbol malo. Ahora, ¿de dónde surge un árbol? De una semilla. Ahora, ¿cuál es la semilla? ¿Se acuerda el verso 37? Ahí lo tuvimos. La buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla son los hijos del malo. Entonces, cuando el fruto que va a generar esa semilla es un árbol que va a dar más frutos. Ahora, ¿de dónde sale el árbol bueno y el árbol malo? Pues el árbol bueno sale de la palabra de Dios que transforma el corazón, mientras que el árbol malo es aquellas personas que nunca han aceptado el evangelio, nunca han aceptado la palabra de Dios. Ellos son árbol malo. Porque a pesar de que hacen cosas buenas y tienen buenos objetivos, sus corazones todavía no han sido perdonados y por lo tanto están mal. Y todo fruto que produzcan es un producto dañado. Esto, hermanos, Jesús lo usó en Mateo capítulo 7, del 15 al 17, hablando de Israel no salvo y de los israelitas salvos. Pero también se aplica a nosotros el Sermón del Monte, aunque habla de esto, él habla de los salvos. El Sermón del Monte es un mensaje para nosotros muy profundo. Si nosotros hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, debemos ser un árbol que da buen fruto. Así que si usted cree que es salvo, tal vez está engañado, tal vez no. ¿Cómo sabe si usted es salvo o no? Vea qué fruto está dando. ¿Cuál es el fruto que usted está dando? ¿Es bueno o es malo? ¿Cuál es el fruto que se debe dar? ¿Qué es lo que hizo el buen fruto? Dio una semilla. Y esta semilla produce otro árbol. Entonces, si usted está dando buenos frutos, significa que usted está predicando el evangelio, significa que usted está sembrando la semilla, y es muy probable que usted empiece a ver gente cambiando su vida, porque usted está haciendo un buen fruto, usted está guiando a las personas al Señor. Entonces, ¿estamos dando o no buenos frutos? Entonces, esto es muy importante para poder comprender cómo Dios va edificando. Esta buena semilla que la siembra el Señor no es la iglesia, ni son los apóstoles siquiera, es Jesús. ¿Qué significa todo esto? Que los miembros de una iglesia local, no son los que yo como pastor convenza ir a la iglesia. No son los que usted como miembro de la iglesia convenza ir a la iglesia. Los miembros de una iglesia de Jesucristo son aquellos que, naciendo de nuevo por la palabra de Dios y por la intervención del Espíritu Santo, son conducidos a la iglesia y ellos se hacen miembros de la iglesia. Yo no me atrevería a decir que yo he convertido a alguien. Yo nunca he convertido a nadie. Dios me ha utilizado para que muchas personas fueran salvas. No recuerdo cuántas. Tendría que pensar mucho sobre las personas a las que les he llevado el evangelio y han nacido de nuevo. Pero la mayoría, 98 o 99% de estas personas que yo he evangelizado, de este montón de gente que tal vez que no tengo una cifra, muchos no llegaron a la iglesia donde yo pastoreaba, se iban para otras iglesias y ellos siguen teniendo mucho cariño hacia mi persona y ellos me ven con una manera diferente porque soy su padre espiritual, pero yo no fui quien los trajo. Yo fui como las parteras de Israel. Yo solamente recibí el buen fruto que Jesús produjo. Él fue el que dio la nueva vida. Él fue el que trajo a esos hermanos y Él los colocó en las iglesias donde Él quería que estuvieran. Él es el que atrae. Pero nosotros tenemos que dar un buen fruto. Entonces, si usted ha llevado a alguien al evangelio, le está conduciendo, si usted anhela que las personas entiendan el evangelio, lo más probable es que usted es una persona salva. Ahora, no es un asunto que yo pueda decidirlo, es algo que solo usted sabe si es salvo o no, porque es algo que el Espíritu Santo dice en el corazón. Ahora, esto nos lleva a que como las semillas son los hijos del reino, entonces este reino se debe manifestar
de manera visible en este momento. Actualmente debe verse en medio de la iglesia. Hermanos, si ustedes no evangelizan, si ustedes no llevan el evangelio, si ustedes no hablan de Jesucristo, no importa qué tan buena gente sea, no importa qué tan eficientes sean en la localidad, no importa qué tanto los quiera la localidad, usted es un árbol malo, porque usted no está llevando el fruto, porque no sabe cómo hacerlo. Pero cuando Cristo vive en usted, de suyo sale el anhelo de hablar de Cristo y comienza usted a compartir el evangelio. Ahora, si usted tiene mucho miedo y tal vez sabe que tiene que hacerlo porque Cristo vive en su corazón, pero usted no habla del evangelio, entonces usted comienza a ser un hermano carnal y comienza a actuar como los de la cizaña. ¿Saben qué es una característica entre el trigo y la cizaña? Que las plantas son idénticas. La planta se nota solo cuando hay fruto. Cuando hay fruto, no cuando hay flor. Porque la cizaña y el trigo florean igual. Hasta que sale el fruto, se conoce la cizaña. La cizaña es un fruto venenoso y amargo, pero no se parece en nada al trigo. Ya el fruto es totalmente diferente, pero mientras la plantita vaya creciendo, a la vista se confunde. Un ojo no experto lo va a confundir. Y sucede que en medio de la iglesia nosotros tenemos cizaña. Ahora, la cizaña no es miembro de la iglesia, se infiltra como en el campo. Lo que tenemos que hacer es poder sentar las bases de la fe y poder separar el trigo de la cizaña, aunque no la podemos arrancar. La iglesia fue fundada por Jesús, la iglesia fue fundada por el Espíritu Santo, y es Él el único que puede guiarnos para entender esto de las diferencias entre el trigo y la cizaña. Ahora, hay otra parte importante, hermanos, y es que cuando nosotros hablamos de la iglesia, hablamos que la iglesia es de Jesucristo. Jesús es su piedra angular y los apóstoles son su fundamento de construcción. Ahora, el apóstol Pablo afirma que la iglesia está fundamentada en los apóstoles, en Efesios 2, 19 al 20. Es decir, todas las doctrinas dependen de la Biblia, de lo que escribieron los apóstoles y los profetas. Lo que está en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento específicamente es lo que edifica la iglesia, lo que construye la iglesia. Y nosotros tenemos que estar apegados a lo que dice ese texto. Por eso los pastores, maestros, deben entender el texto. No llegamos a jugar, no llegamos a dar un bonito comentario. Tenemos que enseñar lo que dice el texto, porque es el fundamento de la iglesia verdadera de Jesucristo. Ahora, Pablo afirma que esta iglesia que es local es una iglesia que puede estar desarrollada junto con gente que no es creyente. Ahora, el trigo y la cizaña, realmente el contexto literal es las sectas. Por eso no hablamos de iglesia universal. La Biblia no menciona eso. Imagínense que existiera la iglesia universal. ¿Qué hacemos con un adventista? ¿Qué hacemos con un carismático? ¿O qué hacemos con un testigo de Jehová que no comparten nuestra fe? Que son diferentes a nosotros en la fe. Que no son salvos por la sola gracia, sino que hay un montón de elementos detrás. Los llamaríamos hermanos. ¿Verdad que cuando la iglesia, tenemos el concepto de iglesia universal, tenemos un gran problema para definir cuál es la iglesia verdadera? Porque todas las iglesias piensan diferente, todas las iglesias actúan diferente, todas las iglesias son distintas, las sectas se mezclan, son tan parecidas, hay sectas que cantan mejor que nosotros, son tan difíciles de distinguir, porque solo la palabra de Dios, la doctrina de Dios, es la única que muestra cuál es la iglesia verdadera. Ni siquiera el nombre identifica eso. Por eso es tan importante ver la palabra, lo que es la doctrina, la palabra de Dios. Vea que Mateo 13:25 nos habla de esa persona mala que sembró la cizaña. Esta persona mala es el maligno, dice Jesús en el verso 37. El campo es el mundo donde estamos viviendo. El trigo son los salvos. Las cizañas son los hijos del malo. La mezcla entre salvos y religiosos es casi difícil de distinguirla. Es muy difícil, ni los ángeles pueden distinguir eso. Vea lo que dice Mateo 13:29. A veces decimos que Dios enviara un ángel, nos ayuda en muchas cosas, pero vea lo que dice el verso 29. Cuando los siervos le dicen que quieren arrancar la cizaña, él dice, no,
Es un no rotundo. No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer, dice Jesús, juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, en esto vemos que nuestro Señor dice en el versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega hacia el fin del siglo. ¿Y quiénes son los segadores? Los ángeles. Ni los ángeles pueden distinguir entre un salvo y uno salvo. Si ellos no pueden, que están en una esfera superior, no pretendamos nosotros intentar hacerlo. O sea, no lo vamos a hacer. Va a ser muy difícil distinguir. En nuestras iglesias habrá cizaña. Ahora, ¿son parte de la iglesia de Jesucristo? No. Pero están mezcladas en esta vida y es tan difícil verlo. Entonces, nuestro deber no es buscar quién es salvo y quién no es salvo. Nuestra obligación es vivir la vida de santidad, predicar el evangelio y mantener el orden de la iglesia del Señor y hacer lo que el Señor dice, aunque muchos se opongan. Cuando la gente se opone a la iglesia, dentro de la iglesia, muy probablemente o son carnales o son cizaña, uno de los dos, y están haciendo un conflicto interno. Observe que dice el verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Él está hablando del final de todas las cosas, cuando va a destruir todo. Entonces, ¿cuándo va a suceder la separación de salvos y no salvos de nuestra era? Hasta que Cristo venga por sus santos, hasta que Cristo venga y arrebate a los santos para establecer su iglesia en el cielo. Hasta allí nos daremos cuenta quién era salvo y quién no, porque en ese momento Jesús, que conoce todos los corazones, va a sacar a la luz pública todo esto. Entonces, la siega, dice el Señor Jesús, es el fin del mundo. Y los versos 41 al 43 que tenemos allí en Mateo capítulo 13, perdón que se me pasó habla del fin de todas las cosas de manera general, no lo habla de una manera muy específica porque él ya lo ha mencionado. Vea lo que dice los versículos del 41 al 43 de la parábola del trigo y la cizaña. Jesús dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Y bueno, ya está la otra parábola. Pero él dice aquí, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto es muy importante porque hasta el final de los tiempos sabremos quiénes son salvos y quiénes no. Mucha gente que ha muerto pensando nosotros que son salvos probablemente no lo fueron. Y mucha gente que murió pensando nosotros que no eran, probablemente lo fueron. Porque eso es un aspecto personal. Eso es un aspecto no de apariencias, sino ni de concepciones externas, sino algo muy personal de cada individuo. A veces hay hermanos que cometen errores muy serios y yo me enojo con esos hermanos y me molestan esos hermanos y entonces yo digo, ellos no son salvos. Entonces yo estoy juzgando lo que no debo juzgar. Pero sucede así muchas veces y tal vez uno sigue pensando que no lo son y al fin de cuentas sí lo eran. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero esa es la idea de la parábola de la cizaña. Y quiero terminar, porque ya el tiempo se nos fue, con la parábola de la red, que es lo mismo, pero de una manera muy resumida. Es una forma muy básica, la parábola de la red. Y quiero mencionarles solamente los 4 aspectos que tiene esa parábola, que están ahí ya, ustedes los tienen en su pantalla. La parábola de la red lo único que dice es que hay peces buenos y peces malos. Esos peces son escogidos porque los recogen en una sola red. ¿Okay? En el verso 47 hay una gran red. Esa palabrita red es una red barrendera. Ellos la tiraban y arrastraban y todo lo que venía ahí ellos lo recogían. Pero ¿qué hacían? Seleccionaban cada pez y el pez que no servía lo tiraban afuera otra vez al mar. Ellos no lo mataban, lo tiraban otra vez al mar. Porque era parte del proceso de pesca. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta parábola?
Esta parábola lo que nos está diciendo es que en las iglesias también a veces sucede, y quiero aplicarlo de esa manera. Nosotros tenemos que predicar el evangelio y a veces hay personas que hay que expulsar, hay personas que se van a ir, hay personas que no van a estar y, puede hacer que muchos de esos que se vayan no sean buenos, sean peces malos. ¿Cómo usted se da cuenta cuando hay un pez malo? Es muy sencillo. Ahora, un pez malo es un no salvo, pero es muy sencillo. Una división de iglesia o una separación de iglesia o algún hermano se enojó y se fue. Usted va a ver la reacción de ese hermano. Si él es un pez bueno, si él es salvo, él va a buscar otra iglesia, se va a someter a ella y él va a tratar de mejorar su vida. Y con el pasar del tiempo, él va a buscar hacer las paces con su antigua iglesia. ¿Ok? No porque vaya a regresar, sino porque él sabe que hay que perdonar. Si es un pez malo, él no va a ir a ninguna iglesia, no va a buscar ninguna iglesia. Él va a quedarse o solo o a formar su propio grupo hablando mal de la iglesia anterior. Y lo que va a hacer es empezar a hablar mal de todas las iglesias, hablar mal de todos los ministros, hablar mal de la interpretación de la Biblia, porque él no era bueno, él no era salvo. Y se burla y trata mal a la gente, mantiene rencor, cada vez odia más, está lleno de amargura. Usted va a ver quién es un pez bueno y quién es un pez malo. Ahora, no estamos para ver quiénes son los peces buenos y malos. Lo que estamos es para que si no es un pez bueno, no odiarlo, no tiene a Cristo, tenemos que orar por esa persona para que se convierta, para que el Señor le envíe a alguien para que pueda ser salvo, porque va a haber una selección final, va a haber un momento en el que los peces van a ser escogidos y el final de esta era, para entrar al milenio, cuando Jesucristo venga por los santos, va a venir la tribulación, va a haber un terrible juicio y al final del milenio va a haber un juicio donde todos los que no han creído en Cristo, todos los peces malos, todo lo que es cizaña, todo lo que es mala tierra, va a ser condenada al infierno, va a ser condenada, perdón, al lago de fuego. Recuerden que infierno y lago de fuego son dos palabras distintas. El lago de fuego nadie lo ha usado, en el lago de fuego no hay nada ahorita, está vacío. Lo que está ahorita es el infierno. La palabra infierno viene del latín infernus, tiene que ver con inferior, tiene que ver con la tumba y más abajo de ella. Es lo que el equivalente al término Hades. Cuando aparece la palabra infierno, casi siempre se refiere al lugar de los muertos en esta tierra, que está en el centro de la tierra en algún lugar. Como es un ente espiritual, no lo podemos ver, pero está en algún lugar allí. Otro día lo podríamos explicar, pero allí es donde están las almas de los no salvos. Y ellos van a salir de allí para ser lanzados al lago de fuego y azufre, donde va a ser lanzado también el diablo y sus ángeles. Entonces tenemos que pensar mucho en esto y en lugar de tener un conflicto con aquellos que son malos peces, deberíamos predicar el evangelio y orar para que el Señor envíe a alguien para que puedan ser salvados, porque el Señor quiere salvar al que se arrepienta de sus pecados y lo quiere llevar a la gloria de su Padre Celestial. Por eso es tan importante que entendamos esto. La parábola del trigo y la cizaña lo que nos enseña, hermanos, es que tenemos un trabajo que hacer, donde mi deber no es ver qué diferencia hay entre el trigo y la cizaña, porque probablemente nunca la vamos a entender, sino que mi deber y el suyo es hacer lo que el Señor nos mandó de manera independiente, a pesar de que la cizaña quiera ganarnos terreno, a pesar de que los malos peces son más abundantes que los buenos. A pesar de eso, tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, y es hacer su voluntad llevando el Evangelio. Por eso insisto, ya usted como hijo de Dios debe tener un orden de diezmos, de ofrendas, de ayuda a los pobres y de misiones. Usted ya debe ir formando eso, sentarse y orar y empezar a formar eso en su vida. Porque hermanos, si usted no tiene un orden financiero, usted va a tener poca paz para vivir una vida espiritual auténtica. Si usted tiene orden financiero, usted puede tener más tranquilidad. ¿Por qué hablo de plata? Muchos dicen, pero ¿por qué usted habla de plata si estamos hablando de los buenos y los malos? Porque hermanos, el dinero es la medida de su espiritualidad. Primera de Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, de todos los males. Una persona cristiana que no administra bien su dinero comienza a olvidarse de su trabajo como trigo, que es llevar el evangelio, predicar el evangelio y anunciar a Cristo, porque es egoísta,
porque va a buscar solo lo suyo propio. Pero si usted tiene una buena administración financiera, usted va a tener un orden y Dios va a ser glorificado porque usted va a bendecir. Usted sabe hasta dónde puede dar, usted sabe cuánto podría ofrecer, usted sabe cuánto podría ayudar, usted sabe cuántas cosas podría hacer y cuántas no. Entonces usted hace lo que Dios le ha dado para dar. Y si usted dice, Señor, yo quisiera dar más, pues pida que el Señor le dé para hacerlo. Y el Señor le dará si realmente el corazón es sincero. Y Él va a prosperar en todo esto. Pero observe que, hermanos, la vida espiritual es algo que nace en el corazón. Pero queramos o no, tenemos que mostrarlo en este mundo de una forma visible. Somos realmente un buen trigo. Somos realmente, hermanos, personas que estamos llevando la palabra de Dios, estamos llevando el Evangelio de Jesús, no solo con palabras, sino también con el mensaje, sino también con el mensaje de vida, con la vida. Recuerden que el Señor va a venir y cuando Él venga, hermanos, vamos a tener que afrontar muchas situaciones. Así que debemos ir teniendo en cuenta, en consideración, lo que es nuestro deber como hijos de Dios.